Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Gracias a Dios que hoy estamos aquí, ¿verdad? Que Dios nos permitió venir. Pues sean todos bienvenidos y vamos a la palabra, ¿les parece? Ok. Ayer algo que vimos con los jóvenes, algo muy bonito, muy padre, de mucha bendición. Ya hasta decimos, hasta parece que va siempre de la mano con lo que compartimos los domingos, lo que se nos comparte el domingo. Y ayer hablaba a Juanito de algo muy importante. Decía que nosotros somos la continuación de lo que vivieron esos grandes hombres de fe. Entonces ayer Juan tocaba el punto de Hebreos 11, donde habla de los valientes, de los héroes de la fe, perdón, donde habla de esos hombres que hicieron grandes cosas, que hicieron grandes hazañas, también que padecieron muchas cosas muy fuertes y muy difíciles, pero lo que los mantuvo fue esa fe que tuvieron en nuestro Señor Dios. Entonces pues vamos a tomar un punto acerca de esto, de esos hombres de la fe. Bueno, no voy a hablar de los héroes de la fe, pero sí voy a hablar de hombres que tienen esa actitud que tuvieron estos hombres, y que esa actitud tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos venir a la iglesia, pero no podemos, a lo mejor no tenemos esa actitud con la cual deberíamos de tener, ¿verdad? A veces venimos con una actitud muy apacible, una actitud muy de indiferencia a la iglesia, indiferencia hacia el mensaje, hacia la palabra, hacia la persona que está compartiendo, indiferencia a cuando estamos cantando, no sé, ¿verdad? Pero hay actitudes que se ven en base a nuestra acción. Hay que recordar que la actitud es algo interno que se manifiesta en lo externo, ¿verdad? Por ejemplo, me pueden decir, ¿cómo estás, Nico? Y puedo decir, bien, pero mi actitud demuestra otra cosa, ¿no? Puede demostrar molestia, puede demostrar indiferencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo dicen? ¿Victorioso? ¿Cómo? Bendecido y en victoria, ¿no? Y yo voy a decir, no, pues bendecido y en victoria, y pues ¿cuál, verdad? No, nada de eso. Entonces, es la actitud la actitud interna, la actitud esa que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esa actitud que tenemos que tener de fe, siempre nos va a llevar a actuar, a accionar, ¿verdad? Entonces, esta era la actitud que tenían estos hombres de la fe, ¿verdad? No sé si te has encontrado por ahí alguien que no ha venido a la iglesia y pues, ¿por qué no has venido, hermano? Y luego saca lo que hay en el interno, lo manifiesta hacia lo externo, ¿verdad? Y dice, no, ¿sabes qué? Pues es que la verdad, pues es que me hicieron mala cara, y es que es que el otro. Y pues dices, híjole, pues sí es cierto, ¿no? La actitud que uno trae en su corazón, a veces guardada, la sacas, ¿no? Y se manifiesta en la actitud. ¿Por qué? Porque la actitud se ve de que no hemos venido, ¿no? O sea, hay hermanos que ya no han venido a la iglesia. No es por temor a la pandemia, para nada, porque andan en otros lugares, en donde sea, menos buscando de congregarse, buscar de Dios. Entonces siempre sacan un pretexto, ¿no? Entonces la actitud que hay dentro de su corazón la manifiestan con sus labios o la manifiestan con sus hechos, ¿no? Entonces yo puedo decir, en base a mi actitud, yo puedo decir muchas cosas, o puedo actuar de diferente manera, pero no con la actitud de fe que yo debería de tener, ¿verdad? La actitud de fe podemos verla manifestada en estos grandes héroes de la fe que hicieron cosas grandes. Ayer hablábamos nosotros y nombraron muchos nombres de esos héroes de la fe: Gedeón, Jefté, Josué, Caleb. Muchos héroes de la fe los estuvimos ayer nombrando, pero la única era de esa actitud de fe que se tiene que manifestar
en sus hechos, en la permanencia, en permanecer, porque también nuestra actitud de fe se manifiesta en la permanencia, porque a veces pensamos que nuestra actitud de fe se manifiesta en hacer miles de cosas, ¿verdad? Pero también nuestra actitud de fe se manifiesta permaneciendo, ¿verdad? Por eso cuando nos dicen, es que yo quiero compartirle a mi familia, pero no sé cómo, pues una de las formas de predicar y de testificar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestras decisiones, es que vean nuestra permanencia en Cristo Jesús, que vean nuestra fidelidad en Cristo Jesús, de que no damos marcha atrás, de que seguimos firmes en esta fe que nosotros tenemos. Y ahí se manifiesta la fe también, en la permanencia en nuestra fe. Que nos vaya como nos vaya y pase lo que pase, nuestra fe está en el Señor Jesús, ¿verdad? Como dicen por ahí en el box, ¿verdad? Dice, se dobla, pero no se cae. Así debe de ser nuestra fe, que a veces vienen las tormentas, vienen los aires y vienen situaciones difíciles a nuestra vida y parece pero no nos quebramos, no nos doblamos, ¿verdad? Seguimos firmes. Entonces esa actitud de fe también se debe de ver manifestada, ¿no? La otra vez me preguntaba Josecito acerca de Juan 3:16 y yo le decía, es que es un versículo que ha sido mal interpretado en el Juan 3:16 y ya le daba más o menos una explicación y también le dije, es que también hay otro versículo que ha sido mal aplicado y mal enseñado, es en el cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Y a veces porque decimos, no, pues es que yo sí creo. Bueno, pues no se ve que crean, no se ve que realmente creas en el Señor Jesucristo, porque dices que crees, pero no has permanecido en Cristo, ¿verdad? Te has apartado, te has alejado. Entonces, si yo quiero que mi familia realmente sea salva por mi Señor Jesucristo, yo voy a permanecer firme, ¿no? Voy a permanecer en la fe, no voy a dar marcha atrás, no voy a claudicar. Entonces le decía también este versículo, le digo, también ese versículo ha sido mal usado, ¿no? Es que yo sí creí, yo sí he creído, pero no se ve, no hay esa evidencia de que realmente has creído. ¿Por qué? Porque la actitud de fe se ve manifestada con nuestro obrar, ¿verdad? Lo dice en Santiago, muéstrame tu fe, porque la fe sin obras no es muerta. Es como si me dices crees, pero yo no veo que creas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices, pero no haces, ¿no? Como los fariseos, ¿no? Entonces la fe se manifiesta con la actitud que nosotros tenemos y con nuestra vida. Se va a ver manifestada si realmente estamos en la fe, si realmente nosotros creemos, se va a ver con la actitud que nosotros vamos tomando hacia las diferentes circunstancias, hacia las diferentes cosas que nos va presentando la vida, ¿no? Que vamos viviendo día a día. Se va a ver esa actitud. Si realmente creemos en Jesús, si realmente nos hemos agarrado de Jesús, si realmente permanecemos en Jesús, se va a ver manifestada esa fe que tú y yo tenemos. ¿Okay? Vamos bueno, viendo los héroes de la fe, también podemos revisar y podemos ver en los evangelios ciertas personas que tomaron esa actitud de fe, así como los héroes de la fe. También en el Nuevo Testamento podemos ver hombres y mujeres, no como esos hombres de la fe, podemos ver hombres de la fe comunes y corrientes, o sea, así como tú y yo, ¿verdad? Porque a veces pensamos ver un hombre con una actitud de fe, así como aquellos grandes hombres, ¿no? Como Josué en las batallas, en las guerras. Pero también las actitudes de fe se manifiestan en nuestra vida diaria, ¿verdad? En lo sencillo y en lo práctico podemos ver manifestada nuestra fe por medio de la actitud, ¿verdad? Entonces, podemos ver esos hombres, esas mujeres en el Nuevo Testamento con una actitud de fe, ¿verdad? Y podemos ver en varias partes en el Nuevo Testamento, donde por la actitud de fe de las personas se pudo ver manifestada la acción de fe, las acciones de fe de cada persona. Podemos ver donde Jesús elogia la fe de algunas personas, ¿verdad? Porque Jesús ve la fe de los hombres. Jesús ve tu fe, Jesús ve mi fe, ¿verdad? ¿En base a qué? A nuestra actitud, a nuestra acción,
¿verdad? Nosotros podemos ver a una persona de fe caminando en fe. ¿Por qué? Pues porque no da marcha atrás, porque ha creído en Jesucristo, ¿verdad? Porque le ha ido como le ha ido en feria, pero ha permanecido fiel y ha permanecido firme, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que se va a ver reflejado en una persona de fe cuando ha sido prosperado económicamente, cuando tiene un carro nuevo, y a veces nos vamos por ese lado, ¿no? De que, no, mira, es que ese cuate es de fe, mira, ya trae un carrazo, ya trae esto, ya... Pues Dios de una u otra forma Dios nos va a bendecir, pero esa no es la fe que mueve, que ve Jesús, ¿verdad? Jesús ve tu actitud de fe. Jesús no se fija en tus logros. Jesús no te fija en lo que has logrado, en lo que has hecho. El apóstol Pablo nos lo enseña claramente, ¿verdad? El apóstol Pablo no se aferró a lo que él tenía, a sus títulos, a lo que él había logrado. El apóstol Pablo, cuando conoció a Jesús, dijo: cuando descubrí la excelencia de Jesucristo, todo lo demás lo tengo por basura, ¿verdad? Porque su fe no estaba en sus logros, en lo que había hecho, en quién era él ante la sociedad. Estaba en quién era Jesús para él. Esa era la actitud que movía al apóstol Pablo a seguir adelante, a pesar de todo lo que le venía, a pesar de todas las circunstancias que venían a su vida, porque él decidió seguir a Cristo, y le vinieron cosas tremendas, ¿verdad? Así es la actitud de fe. Cuando tú y yo decidimos hacer algo para el Señor Jesucristo, siempre van a venir situaciones a nuestra vida, ¿verdad? Es donde podemos ver manifestar la fe en nuestra vida, ¿verdad? Porque todo el mundo va a ver nuestra fe. Decía Teo: es que a mí todo el mundo me ataca, pues para ver si realmente estoy en Cristo, ¿verdad? Me están probando nada más a ver por dónde, ¿verdad? Y nos están probando y nos están viendo. Ayer decía Teo eso, pero mira, dice algo que se han fijado en mí: es que ahí estoy firme, es que he permanecido. Esa es una actitud de fe, ¿verdad? Entonces, son acciones que manifiestan las actitudes. Y vamos a ver actitudes de fe. Nada más quiero decirte que es una actitud. Una actitud es un sentimiento interior expresado en tu conducta, ¿verdad? Hacia lo de afuera, en lo que se ve. Así es por eso, porque la actitud se ve sin decir nada, sin decir ni una sola palabra, ¿verdad? No sé si te has fijado que ves la actitud de una persona, a veces sin cruzar una palabra, tú ya ves la actitud de esa persona y ya sabes, ¿verdad? Y conoces a la persona, o sea, ves a la persona y puedes ver en la persona si le interesa tu plática o no le interesa lo que tú estás platicando. Así como que, ¿ahora con qué me va a salir ¿no? ¿Ahora con qué me va a salir esta? O sea, como que, o sea, ves que no hay interés en la persona, ves la actitud de desinterés, ves la actitud como que, o sea, como, ¿qué me va a enseñar él? ¿O qué me puede aprender de él? O sea, vemos actitudes, ¿no? Son cosas internas que se expresan en lo externo. Ok, vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver tres personajes, tres historias diferentes que nos presentan la misma actitud, la actitud de esa fe que tú y yo tenemos que tener. Esa fe que a Jesús le agrada. Esa actitud misma es aplicada en tres diferentes situaciones, y vamos a ver estas historias. ¿Les parece? ¿Ok? ¿Amén? ¿Están listos? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios con esa actitud, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Eso. Hay que tener una actitud así de que, órale, yo quiero del Señor, ¿verdad? Yo quiero aprender del Señor Jesús. Y a veces en esos pasajes nos enseñan una gran lección estos hombres y estas mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, estamos sin hacer nada, ¿no? A veces nos quedamos con los brazos cruzados, vemos el dolor, el sufrimiento de la gente, y nosotros, ¿verdad? Así como que, ¿qué onda? Entonces vamos a ver esta parte. Y acompáñame a Marcos. Ayer en la velada estábamos leyendo Marcos, ¿se acuerdan?
la vela de la reunión de oración. ¿Quién vino a la reunión de oración? ¿Verdad? Ya me los agarré en curva. Entonces, pues para mí es una bendición, de veras, para mí fue una bendición venir a la velada. Y pues uno aprende muchas cosas, ¿verdad? Dios nos habla de una manera muy bonita y muy importante. Marcos 2, del 1 al 5. A lo mejor son historias que ya las conoces, a lo mejor son historias que las leemos y las leemos, pero es importante que veamos las historias de los pasajes de la vida de Jesús. No sé, pero no sé si te ha pasado cuando estás leyendo y haces una pausa y empiezas a meditar y empiezas a ver esa historia así como una película, ¿no? Que viene a tu vida y de repente ves los personajes y de repente tú estás ahí metido también dentro de los personajes. No sé si te ha pasado, no sé si yo soy el único loco aquí, ¿verdad? Pero yo de repente veo las historias de los pasajes de Jesús, las historias hablando de los valientes, en los héroes de la fe, y de repente yo me meto a la historia y me meto a los personajes y empiezo a ver los personajes ahí como si yo estuviera dentro ahí en la historia, ¿no? En lo que se está leyendo y se disfruta bien padre, ¿no? Entonces vamos a dar lectura. ¿Ya están listos? Sí. Dice la palabra de Dios en Marcos 2, del 1 al 5. Okay. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. ¿Cuántos son muchos? Muchos, ¿verdad? En otras partes dice que son multitudes, ¿verdad? Multitudes y son muchos, cientos, ¿verdad? De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. O sea, ya había, ahora sí como dicen, un bolón de gente, ¿verdad? Ya no, había muchísima gente. Y luego dice, ¿y qué hacía Jesús? Y les predicaba la palabra. O sea, vino muchísima gente. Jesús volvió otra vez a Capernaum. Dice, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. O sea, se regó la voz, ¿verdad? Y luego se regó la voz, ¿y qué pasó? Y se dejó venir la gente. Se enteró de que se corrió la voz en todo Capernaum de que Jesús había vuelto y de que Jesús se encontraba ahí en la casa, ¿verdad? Y se oyó la voz, o sea, se regó la voz. ¿Cómo se riega la voz? Avisándole a los demás, oye, fíjate que ahí está Jesús. Oye, fíjate que hoy está la presencia de Jesús aquí en la iglesia, ¿verdad? Y se riega la voz y se dejan venir todos los hermanitos, ¿no? Se riega la voz y empieza a llegar toda la gente, empieza a llegar. Oye, ahí está Jesús, vamos a ver, ahora a ver qué nos dice, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué sucede, porque donde siempre estaba Jesús, sucedían cosas, ¿verdad? Pasaban cosas. Entonces la gente iba a ver ahora qué va a suceder, ahora qué va a pasar. O la gente iba con esa hambre de la palabra de Jesús. Pero dice que la gente llegó, ¿verdad? ¿Por qué la gente va a Jesús? Porque buscan algo de Él, para suplir alguna necesidad, ¿verdad? Tal vez física, tal vez en el alma, tal vez llenar ese vacío que hay en el corazón del ser humano, ¿verdad? Y entonces se juntó la gente y ya había demasiada gente que dice que ya no cabía ni aún en la puerta. Y luego dice que Jesús les predicaba la palabra. Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. ¿Cuántos vinieron? 5. O sea, un bolón de gente
más 4 más 1 que traían cargado, ¿verdad? Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una obertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces aquí vemos en estos hombres que siempre va a haber obstáculos en nuestra vida. Para cuando tú quieres lograr algo, va a haber obstáculos en nuestra vida. Siempre va a haber obstáculos. Aun cuando venimos a un encuentro con Jesús, siempre hay obstáculos, ¿verdad? Siempre va a haber situaciones que se levanten en nuestra vida. Podemos ver aquí el punto número 1 que te voy a hablar hoy. ¿Cómo se manifestó esa actitud de fe en estos jóvenes, en estos hombres? ¿Cómo se manifestó? La actitud de fe se manifestó venciendo los obstáculos. ¿Venciendo qué? Los obstáculos. ¿Cuáles eran los obstáculos que se le opusieron a estos jóvenes, que se levantaron de repente? Pues primero para cargarlo, a ver cómo le hacemos, amárralo bien sin hacerlos. Siempre va a haber obstáculos. Yo te voy a hablar de 2, ¿verdad? Podemos sacarle más. Si le buscamos, sacamos un montón. O sea, muchísimos. Pero no, se voy a hablar 2, porque vamos a tomar más ejemplos. 2 que son muy, muy visibles, dos que se nos presentan a ti y a mí en nuestra vida diaria. Los obstáculos internos, la mente, el corazón, los sentimientos, lo que pensamos. El primer obstáculo que se le levantó aquí a los jóvenes fue, bueno, primero dice que estaba Jesús ahí y había mucha gente. Se regó la voz de que Jesús había llegado a Capernaum. Y se regó la voz y empezó a llegar gente. Yo me acuerdo cuando el pastor nos comparte de algo que les pasó cuando fueron a un lugar que se llama Tocumbo. Dice que llegaron ellos y empezó a llegar mucha gente. ¿Por qué? Porque sabían quién estaba ahí, ¿verdad? Sabían que Jesús estaba ahí. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué? Y yo estoy ahí en medio de ellos. Entonces ahí estaba Jesús. Ellos no fueron porque estaba el pastor, porque estaban los demás hermanos. Ellos fueron porque sabían que al estar ellos, ahí estaba Jesús. Y entonces empezó a llegar la gente. ¿Cómo? Se empezó a regar la voz. Yo me acuerdo una vez también que fuimos a Zacatecas, a un rancho. Ahí vivía mi cuñado Mario Sánchez, y llegamos el grupo de jóvenes ahí a ese lugar. Y teníamos la comida para nosotros, estaba destinada para los jóvenes que íbamos. Entonces, pues en pleno cerro, fíjate, en pleno rancho, quién sabe cómo se empezó a regar la voz, que empezó a llegar la gente. Ya después había más gente que jóvenes, era reunión de jóvenes, empezó a llegar mucha gente. ¿Cómo se dio cuenta? Quién sabe, pero empezó a llegar la gente. Fue un momento muy bonito porque la gente llegaba con sus bolsas cargadas de comida para compartir los alimentos, algo bien padre, ¿eh? Lo mismo que pasó también en Tocumbo. Entonces aquí en esta historia de Jesús, se regó la voz de que ahí estaba Jesús. Y empezó a llegar la gente, empezó a llegar. Ya no cabía. Entonces Jesús empezó a predicarles la palabra. Jesús les empieza a hablar del reino, ¿no? Del reino de los cielos. Les empieza a hablar
de todo esto, de quién era él. O sea, empieza a predicarles Jesús, ¿verdad? Y luego dice, y les predicaba la palabra. Y luego, ¿qué está ahí? Al terminar la palabra, ¿qué dice? Está un punto, ¿verdad? Y les predicaba la palabra, punto, ¿verdad? Y luego dice, entonces vinieron, o sea, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. El oír de la palabra de Dios. Entonces, hace un punto, ¿verdad? ¿Qué escucharon los que fueron por su amigo? ¿Escucharon la palabra de Jesús? La palabra viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo imagino que los jóvenes, no lo dice, pero yo me lo imagino. Nos metemos ahí a la historia. Yo me imagino, dice, bueno, ¿cómo supieron los jóvenes? ¿Cómo se despertó la fe de los jóvenes? Para que con esa fe y esa seguridad fueron por su amigo. Aquí está el punto. Escucharon la palabra de Dios y la fe en quién era Jesús. Creyeron quién era Jesús y dijeron, ¿sabes qué? Yo creo a Jesús. Ya sabían quién era Jesús, ya se había escuchado quién era Jesús, por eso la gente llegaba. Ya sabían que Jesús había echado fuera a un endemoniado, a un demonio, había liberado un endemoniado, ya había hecho milagros, ya había hecho tantas cosas, o sea, ya habían sucedido muchas cosas en la vida de Jesús. Entonces vienen ellos y escuchan la palabra, la fe, y ¿qué dicen? Vamos por nuestro amigo. Van por el amigo. Y ya cuando regresan, empiezan que hay mucha gente, ¿verdad? El primer obstáculo fue, ¿cuál? El interno. Llegan con el paralítico y dicen, híjole, el primer obstáculo es, hay mucha gente. Cuando nos fuimos ya había mucha, ya hay más. Y el primer obstáculo, ¿verdad? El primer obstáculo que a veces nos pasa a nosotros para cuando nosotros queremos llevar a una persona a Jesucristo. Bueno, y el sí, ¿verdad? Y el qué tal es que si le digo, y qué tal que si se ofende, y el qué tal que si le digo y si se enoja, y qué tal, y el qué tal, y el qué tal. Siempre va a haber eso en lo interno. Y si es que llegamos con nuestro amigo y Jesús nos regaña porque lo traje, porque andamos sacándolo de la casa así y todo, a lo mejor hasta ya está con llagas o no sé. Imagínate, y dije, no, ¿sabes qué? No. Entonces, el primer obstáculo que se levantó fue lo externo, perdón, lo interno, lo que hay en nuestra mente. Y si invito a mi amigo a la congregación, y si no le gusta, y si me dice que no, ¿verdad? Entonces siempre viene en los pensamientos. El primer obstáculo siempre va a estar en los pensamientos. Entonces, para vencer este pensamiento, de repente alguien dice, no, ¿sabes qué? Pues tenemos que llegar con Jesús. Vencieron ese pensamiento. ¿Cómo? Lo cambiaron con la actitud de fe. La actitud de fe te lleva a cambiar tu forma de pensar y tu forma de actuar, ¿verdad? Hay que recordar que la actitud de fe es manifestada en lo interno hacia lo externo. Entonces tuvieron que vencer esa actitud interna, esa actitud en tu mente, para poder llevar a cabo lo que Jesús iba a hacer a su amigo. Entonces vieron al amigo y dijeron, no, ¿sabes qué? No, pues nuestro amigo necesita de Jesús, necesita que llegar a Jesús. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién sabe? Pero vamos a hacer hasta lo imposible para llevar a nuestro amigo
con Jesús. Vencieron lo interno. Luego se levanta otra situación, que ¿cuál fue? Lo externo. Primero los pensamientos. El qué tal y qué tal y si no nos recibe Jesús, y qué tal que si se enoja Jesús, y qué tal que si la gente también no nos deja acercarnos. Entonces viene esto. Viene el obstáculo externo. Llegan y de repente, ¿sabes qué? Sí, vamos, órale, ya van bien motivados de que siempre sí van a llevar a su amigo con Jesús, ¿verdad? Dicen, no, ¿sabes qué? A lo que sea, pero tenemos que llegar con Jesús. Y ya en su mente ya había cambiado su actitud. Entonces llegan y la multitud, la gente, la aglomeración. No, ¿cómo vamos a pasar? Todos quieren estar con Jesús, todos quieren llegar con Jesús, pero nosotros, ¿cómo vamos a entrar? O sea, con nuestro amigo, ¿no? Entonces vencieron primero lo interno, en la mente, en el corazón, y luego lo externo. Dice, ¿sabes qué? Hay mucha gente, no vamos a poder llegar. Y luego por ahí de repente dice, no, ¿cómo que no vamos a llegar? Tenemos que hacer lo imposible para llevar a nuestro amigo con Jesús. Nuestro amigo está paralítico, no puede caminar. El sufrimiento del amigo, ellos podían compartir ese sufrimiento con el amigo. O sea, no dice que fue paralítico, que siempre fue paralítico, ¿verdad? A lo mejor algún día se accidentó o jugando fútbol, pero era de sus cuates, de sus amigos. Y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que llevarlo con Jesús a como dé lugar. Y vencieron lo interno y vencieron lo externo, lo que se ve. Dijeron, ¿sabes qué? No se puede. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer lo imposible por llegar con Jesús. Y uno dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer hasta lo imposible. Vámonos por acá y por acá nos subimos y por acá hacemos un hoyo y por aquí metemos a nuestro amigo. ¿Verdad? Vencieron el obstáculo externo y el interno y el externo, con la actitud de estos jóvenes. Llegan con Jesús, hacen un hoyo, bajan a su amigo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Se enojó, los reprendió porque hicieron el hoyo, ¿verdad que no? ¿Qué hizo? Vio la actitud de estos jóvenes, vio la actitud de sus amigos. Esa es la actitud que Jesús ve en ti y en mí cuando nosotros llevamos a los pies de Cristo a alguien que está en alguna situación a lo mejor difícil, a lo mejor está en una situación difícil en su vida personal, en la salud, o a lo mejor está lo más común, no conoce a Cristo. A lo mejor no conocen a Cristo. Yo les he dicho a los jóvenes, porque a veces siempre sacan de que no, es que mi mejor amigo, mi mejor amiga. Le digo, tu mejor amigo, el que tú consideras tu mejor amigo, ya conoce de Jesús. Bueno, porque aquí vemos este ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de amistad, de una verdadera amistad. Y aquí estos demostraron que realmente les interesaba a su amigo, que realmente amaban a su amigo. Hicieron lo imposible por llevarlo con Jesús. Entonces Jesús, cuando vio la actitud de estos hombres, cuando vio su actitud de fe, cuando vio todo esto en los jóvenes, porque no lo vio en el paralítico, porque Jesús exaltó ¿qué? La fe de ellos. ¿Manifestada en qué? En su actitud, en su acción, ¿verdad? Entonces nuestra actitud de fe se va a ver manifestada en nuestro obrar. ¿Ok? Entonces esto se vio en estos jóvenes. Su actitud. A lo mejor por ahí tú tienes algún amigo, algún compañero, algún familiar, algún hermano, alguien que tú puedes ver que anda por la calle de la amargura, ¿no? Que por ahí de repente ves que está casado, que tiene un matrimonio sin pies ni cabeza, que la única, que en vez de que los alumbre la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios, los alumbra otra cosa, ¿verdad? Los alumbra por ahí, a lo mejor por ahí los alumbra la luz de la voz de Paquita, la del barrio, ¿verdad? Y ahí está aquella, ¿no? Rata de 2 patas, animal inmunde, y que le hablo al perro, imagínate, ¿no? Y el otro la alumbra la luz de Ramón Ayala, ¿no?
Aquella ya se desahogó diciéndole todo lo que era, animal ponzoñoso y que quién sabe qué. Ah, sí, pues ahí te va. Ahí te va una de Ramón Ayala. De vez en cuando hay que pegarle a la mujer nada más para que vea quién es el hombre, ¿no? Y por ahí tú ves un matrimonio así, sin pies ni cabeza. Entonces, ¿tú qué dices? No, ¿sabes que yo tengo que hacer algo por mi amigo? Yo tengo que hacer algo por esto. O sea, no te puedes quedar con los brazos cruzados y ser insensible. Porque si yo digo que esta persona, hay un afecto hacia esta persona, yo no puedo permitir que su matrimonio siga así. Yo no puedo permitir que su vida siga de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer hasta lo imposible para que esta persona llegue a los pies de Cristo, para que su vida sea cambiada, para que su vida sea transformada. La vida de este joven dice que no nomás lo sanó, que sus pecados le fueron perdonados, ¿verdad? Entonces había dos necesidades de este joven, y esas dos necesidades las vio Jesús. Primeramente, necesitaba el perdón de sus pecados, lo importante, pero también necesitaba ser sanado físicamente, ser sanado espiritualmente, pero ser sanado físicamente. Y Jesús vio estas dos necesidades en el hombre. ¿Por qué? Porque también vio la fe de los amigos, ¿verdad? El regalo no nomás fue para el paralítico, el regalo fue para los amigos. Imagínate que Jesús diga y exalte tu fe por una actitud, por una acción que tú haces hacia una persona que tú estimas, hacia una persona que tú quieres, hacia una persona que tú no quieres que se vaya a perder a una vida sin Jesús, a una muerte eterna. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero, lo que vimos hace 8 días, yo quiero llegar a la presencia de Dios, pero no quiero llegar solo, ¿verdad? Entonces, de esto se trata. De esto se trata, de no quedarnos con los brazos cruzados, de no relajarnos, con que yo esté bien, pues que el mundo ruede, ¿no? No. Podemos ver en estos jóvenes que escucharon la palabra de Dios, escucharon la voz de Jesús, y ¿qué hicieron? Fueron por el amigo también, para que recibieran el favor de Jesús. ¿Sí? Entonces, vencieron obstáculos, 2 obstáculos, ¿verdad? Internos y externos. ¿Por qué? Por la actitud de estos jóvenes, de estas personas. Bueno, no dice que son jóvenes, de unos hombres, de 4 amigos. ¿Cuál es nuestra actitud hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, hacia la gente que no conocen de Jesús? Podemos ver que la actitud de estos jóvenes no fue una actitud de indiferencia, sino una actitud de fe que los llevó a actuar, ¿verdad? Punto número 2. El número 2 es ¿cómo se manifiesta mi actitud de fe? Porque se tiene que ser manifestada. Porque pues, si yo tengo fe, dice Pablo, pues muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe, tus acciones, tus hechos, tu actuar. O sea, muéstramelo, ¿no? Dice ahí Santiago, ¿no? La actitud de fe se va a manifestar de otra manera. Se va a manifestar intentándolo una vez más. ¿Cómo se manifiesta la actitud de fe? Nuestra actitud de fe no se va a manifestar andar como la zarzamora, ¿no? Llora que llora en los rincones, ¿no? O sea, como haciéndome la víctima, haciéndome el sufrido, ¿no? Mi actitud de fe se va a hacer intentándolo una vez más. En la semana pasaron un canal así, varias películas, y ya ve que luego pasan así que, por ejemplo, las Duros de Matar, y pasan a 1, 2, 3, 4. Pues, ¿qué creen? Yo me metí una de Rocky. La trilogía. Ándale. Y pues, hace cuenta, pues ahí estaba la pelea, ¿no? Con el grandote, ¿no? El ruso. Y no, hombre, le estaban dando una. Dije,
pobre cuate, pobre Rocky, ¿no? Pues todavía llega a la esquina, todavía. ¿Cómo voy? Vamos ganando todos los rounds. En este lo noqueas. Bueno, casi así le dijo, porque le decía, no hay dolor. ¿Cómo que no? Como a él no le estaban dando, ¿verdad? Por eso decía, no hay dolor. Se le pregunta. Y así estamos nosotros en la vida, ¿no? A veces en este round, o sea, la vida nos ha dado una, pero con todo, pero vamos ganando todos los rounds. En este noqueamos. En el último. Amén. ¿Verdad? Así lo vemos en Rocky, intentándolo una vez más. Es chusco, lo veo así lo pongo en ejemplo chusco, pero es la verdad. Si tú y yo no lo intentamos, es que no estamos sacando esa actitud de fe que nosotros tenemos. Tenemos que sacar lo interno hacia lo externo. ¿Quién vive en nuestro corazón? ¿En serio vive Jesús? Pues tenemos que manifestar esa actitud de que realmente que Cristo vive en nosotros. Jesús no dio marcha atrás. Jesús demostró esa actitud de fe, obediencia. Entonces tenemos que sacar esa actitud nosotros, ¿verdad? La actitud de fe se manifiesta intentándolo una vez más. Parece chusco, pero lo pongo de este ejemplo, pero no es así. Cuando lo intentamos una vez más se ve esa actitud. Y muchos de los logros se dieron cuando se intentaron una vez más en los héroes de la fe. Los héroes de la fe fueron persistentes, no dieron marcha atrás. Podemos ver ahí en Hebreos 11 que dice que a uno les fue como en feria, pero no dieron marcha atrás, ¿verdad? Y los ejemplos que estamos viendo también se intentó una vez más. Marcos 5, dale unas 2 páginas. Marcos 5 del 24 al 34. A lo mejor nosotros andamos como Rocky, ¿no? Ahorita, ¿no? Pero tirar la toalla, eso no es para un hijo de Dios. Tirar la toalla jamás. A lo mejor estamos ahorita como el Rocky, ¿no? Y vemos aquí el enemigo acá de 2-3 metros y ¡ay! Pero vamos ganando todos los rounds, ¿verdad? No hay dolor, vamos ganando todos los rounds. En este noqueamos, ¿verdad? Y vamos a este ejemplo donde vamos a darle duro. Marcos 5:24 dice: fue pues con él y le seguía, ¿cómo que dice? Otra vez, ¿verdad? Una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años, ¿cuántos? 12 años, o sea, iba ganando todos los rounds, ¿verdad? Iba como en feria, pero en este noqueaba. Pero una mujer desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Y qué? Y había gastado todo lo que tenía. ¿Y qué le quedaba? Nada. Dice, y nada había aprovechado. O sea, nada le había sido de provecho. Dice, antes que le iba peor. ¿Y qué pasó aquí? Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud. ¿Y qué? Y tocó su manto. Fíjate lo que decía en su mente, en su corazón. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿qué? Seré salva. Y enseguida la fuente de su cuerpo se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, ¿qué? Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer dice que ella ya lo había intentado todo. Dice que había sufrido mucho. Una mujer, pero no, esa mujer no dijo, ¿sabes? No, pues ya me voy a quedar así, ya son 12 años, ¿no? Lo voy a aceptar. Ahora sí, como dicen por ahí, lo rechazan, ¿no es cierto? Esta mujer dijo, no. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, nuestra actitud cambia. Esta mujer dice que oyó que Jesús iba. Oyó que Jesús iba. Dice, y fue por detrás. Una mujer había sufrido mucho. En primer lugar, el menosprecio. ¿Por qué? Porque era una mujer ¿cómo? ¿Y cómo se le llamaba a una mujer con flujo de sangre? Inmunda. Inmunda. Esta mujer era, o sea, el rechazo, el ser tachada como una mujer inmunda, el que todos la miraran y apártate, es una inmunda, ¿no? Que nadie o sea, el rechazo, el menosprecio, el que la gente la mirara hasta con repudio, con asco. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? Había un dolor muy fuerte, un pesar, una tristeza, pero ella sabía que Jesús no le iba a rechazar. Ella también venció los obstáculos internos y los externos, porque ella se metió entre la gente, no importándole. Lo único que le importaba a ella era llegar a Jesús. Esta mujer lo intentó una vez más. No se quedó llorando ahí en la orillita de la banqueta. No se quedó ahí en su casa encerrada ahí llorando y aceptando su enfermedad, aceptando esto. Esta mujer fue movida por su actitud de fe y fue con Jesús. ¿Y qué vio Jesús? Su actitud de fe. La actitud de fe, de intentarlo una vez más. Dice que lo había intentado con los doctores, con médicos, un médico, otro médico, y todos le daban malas noticias. Todos los resultados cada vez iban peor. Era aceptar y ya quedarse así. Si tú y yo no lo intentamos de nuevo, nos vamos a quedar así, viviendo nuestro pasado. Y esta mujer dice que escuchó a Jesús. Ella sabía ya quién era Jesús, ¿verdad? A lo mejor estaba como Job. A lo mejor de oídas lo había oído. Era tanta la fama de Jesús que cuando llegó a la ciudad, llegó mucha gente nuevamente. Y a lo mejor esta mujer había escuchado quién era Jesús. De oídas había oído de Jesús. Pero ahora sus ojos lo miraban a Jesús. Y su fe la movió a actuar. Yo creo en Jesús. He gastado todo, he sufrido, he hecho esto. Pero ahí viene Jesús. Jesús es real, mi hermano. Jesús es real. Tú puedes llegar con Jesús y entregarle tu vida, entregarle tu situación que estés viviendo, lo que estés pasando. Esto es intentándolo otra vez más. Otra vez más, como ¿se acuerdan de la viuda y el juez injusto? Que dijo, aquí estoy otra vez. ¿Y qué hizo el juez? La rechazó.
¿Y qué dijo? Aquí estoy otra vez, con la misma petición. Y ahí va otra vez, y ahí va otra vez, aquí estoy otra vez, y por lo mismo, y aquí estoy otra vez y por lo mismo. Lo intentó una vez más, ¿sí o no? No se rindió, no se fue a llorar, pues no me hacen caso, ¿verdad? Mi situación, no me hace caso. No, porque Dios es justo. Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestro sufrir, nuestro dolor, nuestra angustia. Jesús ve todo esto, Jesús vio esto en esta mujer y vio que lo intentó otra vez más. Fíjate, ya no dijo si tocare a Jesús o si Jesús me escuchara. Dijo, si tan solo tocare, nada más. Fíjate, nada más. Y Jesús dice que Jesús sintió ese toque especial. Entonces, intentándolo una vez más. ¿Tú estás dispuesto a intentarlo una vez más, hermano? Sí. ¿O ya te rendiste? No. En este noqueamos. En el último round. Pero no des marcha atrás, mi hermano. No tires la toalla. Eso no es para un hijo de Dios. Los héroes de la fe no tiraron la toalla, ni por su mente pasó. Ellos tenían su meta. Ellos sabían en quién habían creído. Esta mujer supo quién era Jesús. Los jóvenes supieron quién era Jesús, creyeron quién era Jesús. Y eso los llevó a actuar. ¿Por qué nosotros no actuamos? Porque a lo mejor no hemos conocido realmente a Jesús. Y de repente estamos y de repente ya nos alejamos, nos apartamos. Porque no hemos entendido quién es Jesús. Porque lo hemos dejado de intentar otra vez más. Nos hemos quedado en el intento nada más, pero no hemos actuado. Hay que tomar este ejemplo de esta mujer. El ejemplo de estos muchachos que llevaron a su amigo. Ejemplos bien prácticos y bien sencillos que tenemos que tomar y tenemos que vivir. Los pasajes de Jesús nos enseñan cosas bien sencillas y bien prácticas para poderlas llevar a cabo en nuestra vida. Por ejemplo, estas actitudes de fe. Yo no puedo dejar que mis amigos se pierdan. Yo no puedo dejar que alguien que esté padeciendo siga sufriendo. Yo tengo que llevarlo con Jesús. Tengo que presentarle a Jesús. Yo no puedo quedarme llorando con lo que estoy viviendo y haciéndome el sufrido. No, es intentarlo otra vez más. Y ir con Jesús. Jesús, otra vez aquí está mi petición. Yo sé que tú eres justo. Si el juez injusto, siendo injusto, hizo justicia. ¿Por qué? Pues por la actitud de esta mujer. La mujer no tenía a nadie, estaba sola. Estaba sola, desamparada. Hazme justicia de mi adversario. No le llevó una lista de peticiones, ¿verdad? Era la única. Hazme justicia, mi adversario. La rechazó. ¿Qué hizo? Ahí voy otra vez. Ya ahí voy otra vez. Ya ahí voy otra vez. No sé cuántas veces, pero yo lo voy a intentar una vez más. Y no se pudo, otra vez, una vez más. Y no se pudo, una vez más. La actitud de fe es perseverancia. Y vimos la perseverancia de esta mujer. Ya no tenía nada. Ya no le quedaba nada. ¿A quién recurrir? ¿A quién? Pero ¿sabes qué dijo? Pues Él es. Él es. Le ando buscando por otro lado. Ya gasté mi dinero, ya hice esto, ya hice el otro. He sufrido rechazo, he sufrido todo. Él no me va a rechazar. Él es el médico por excelencia. Con Él voy a ir. Y lo intentó una vez más. Los doctores les habían dado un diagnóstico, le habían dicho quién sabe qué. Pero dijo, ¿sabes qué? Yo confío en ti, Jesús, y lo voy a intentar una vez más. Y ahí está. La actitud de fe. Venciendo, ¿qué?
no, perdón, intentándolo una vez más. Una vez más. ¿Una qué? Una vez más. ¿Estamos dispuestos a intentarlos una vez más? Sí. Ok. El tercero, la actitud de fe se manifiesta enfrentando la oposición. Ok. Hay un... Acompáñame a Marcos 10. Daré una vuelta unas páginas más. Yo me acuerdo de hace muchos años. Estaba viendo un testimonio de una persona. Y es un testimonio de un joven. Y también así parece medio chusco. Pero dice este joven, narra este joven que él cuando era niño, cuando tenía como 10 años, dice que a él lo invitaron a una reunión así como esta. Y dice que desde la primera vez que fue, ya no dejó de ir. O sea, ya no faltó. Ya iba, domingo iba, o sea, él empezó a ir, ya no faltó a todos los servicios. Y dice que un día estaba el pastor y llegó un invitado. Y llegó el invitado y pues un invitado así de renombre. Y luego le dice, llega el niño y se presenta con el... Luego le dice, yo soy fulano de tal, así, mi papá es pastor. Tu papá es pastor, y dice, no, vete, le dice el pastor, le dice, no, vete, no lo molestes. No, sí, mi papá, no. Luego le dice, es bien mentiroso, no le hagas caso. Y ya se fue, ya lo corrieron de ahí, bueno. Y no, pero en serio, mi papá es pastor. Y lo corren, es mentiroso. Pues este niño, su papá era el teporochito de ahí de la colonia, ¿no? Y todo el mundo conocía al teporochito. Se quedaba tirado en las calles, abajo de los puentes. Pero el niño decía, mi papá es pastor, mi papá es pastor. Porque el niño miraba al pastor y yo decía, yo quiero que mi papá sea así como él. Pues pasó el tiempo y un día vuelve el pastor de visita nuevamente a esta ciudad, pero no a la misma iglesia. Y llega a este lugar a predicar y se le acerca pues ya un joven, ya de 17, 18 años, y luego le dice, ¿no se acuerda de mí? Y dice, no, pues yo soy el niño mentiroso que yo decía que mi papá era pastor. ¿Cómo? Sí, mire, él es mi papá es el pastor. ¿Cómo? Su papá era el teporochito. Dice, no, es que yo cuando fui a la iglesia, a mí me dijeron que viera las cosas que no son como si fueran. Y yo a mi papá siempre lo vi como un pastor, predicando la palabra. Y no hubo día que yo no orara por mi papá. Y que yo le hiciera, Señor, aquí está mi papá. Yo sé que tú lo vas a usar. Dice que un día lo metieron a un lugar de estos donde se rehabilitan las personas. Y ahí llegaron unos hermanos a predicar, así como acá. Que llegaron acá unos hermanos, lo metieron ahí a rehabilitarse y él empezó a recibir la palabra. Dice que un día ya no fueron los hermanos. Le pasó como a Charles Spurgeon, algo muy similar. No llegaron los hermanos y él dijo, yo voy a darle el mensaje. Y desde ahí siempre va a haber obstáculos en nuestra vida, pero tenemos que aferrarnos nuestra actitud de fe. El niño tuvo esa actitud de fe y dijo, no,
Yo no suelto a mi papá va a ser un predicador, mi papá va a ser un pastor, mi papá va a servir a Dios. Dejó el vicio y le entregó su vida a Jesús. Y su vida se la dedicó al servicio de Jesucristo. Es un testimonio muy bonito, que parece como una historia, como una fantasía, pero sí es real. Este joven estaba dando el testimonio de su papá, el testimonio de él, pero más que nada de su papá, el testimonio de Dios, lo que Dios había hecho en la vida de su papá. ¿Por qué? Porque el chavito se aferró. Dijo, mi papá va a ser pastor, ¿no? Y él le dijo, el pastor de aquí de esta iglesia, él es mi papá. Él era el teporochito que andaba el teporochito de la colonia. Ahora es el pastor de la colonia. Qué bonito. A mí me gustó mucho cuando vi este testimonio. Entonces vamos a Marcos. Entonces la actitud de fe se manifiesta enfrentando la oposición. Siempre va a haber oposición. A este niño estaba la oposición de que, no, vete, hombre, ¿cómo tu papá va a ser pastor si tu papá es el teporochito de la colonia? El niño venció eso. Siempre va a haber oposición, ¿verdad? Marcos 10, 46. Dice, Marcos 10:46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino que mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¿cómo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a dar voces diciendo esto: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él, ¿qué? Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Siempre va a haber oposición en nuestra vida. Dice que el ciego Bartimeo, cuando oyó que Jesús Nazareno pasaba, comenzó a dar voces. Siempre va a haber una oposición. ¿Qué le dijeron los discípulos? Que se callara. A veces nosotros podemos ser también, somos discípulos de Jesús, y a veces nosotros impedimos de que la gente llegue a Jesús. A veces nosotros mismos ponemos esa oposición. Pero aquí nos da un ejemplo, un necesitado, ¿verdad? Hay que recordar que en los tiempos de Jesús, un ciego de nacimiento era como un castigo. Por eso decían, bueno, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, ¿por qué está ciego, no? O sea, era como
un pecador, ¿no? Pues él es pecador porque es ciego. O sea, le dicen, bueno, ¿quién pecó? ¿Él? ¿O sus padres? ¿Por qué está ciego? ¿Verdad? Entonces Jesús les cambia la onda ahí, ¿no? Jesús les cambia todo el chip a todos los discípulos. Entonces ellos empezaron a decir, ¡hey, cállate! La primera oposición, la oposición que vio el jovencito que te platiqué ahorita. Le dijeron, cállate, o sea, eres bien mentiroso, tu papá es el borrachito, ¿no? La oposición. Entonces, los discípulos le dijeron, cállate. La oposición. Lo primero que venció fue eso. El primer obstáculo que Bartimeo venció fue la oposición. ¿De quién? De los mismos discípulos. De los que le dijeron, cállate, no lo molestes. No molestes a Jesús. ¿Qué no ves que Jesús está bien ocupado y tú gritándole y tú hablándole? Entonces él dijo, no, Jesús me tiene que oír. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállenlo. Y venció la oposición, ¿verdad? Podemos ver cómo venció la oposición el ciego Bartimeo. Vamos a ver tres formas de que él venció la oposición. ¿Cómo venció la oposición? En primer lugar, se puso a gritar, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritó. Lo quisieron callar. Venció una oposición. Él estaba cieguito, él no podía llegar con Jesús. Había mucha gente. Pero él empezó a gritar. Él sabía que Jesús lo iba a escuchar. ¿Tú sabes que Jesús te escucha cuando oras, cuando le oras? Jesús te escucha. Jesús escuchó. Pero empezó la oposición. Cállense, cállenlo, cállate. ¿Qué hizo él? La segunda, o sea, gritó. Lo segundo, ¿qué? Intensificó. Gritó más fuerte. Intensificó. Su actitud de fe lo llevó a hacer esto. Aclamar a Jesús. Clamar es que gritar. Sacar de lo interno a lo externo, de lo profundo, de lo más profundo de tu ser, de tu corazón. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ya cállense. Y no, él más gritaba. A mí no me importa que me callen, Jesús me tiene que escuchar. Y Jesús lo escuchó. Y le dijo, ven, tráiganlo, vengan, tráiganme el cieguito. A ver qué quiere. ¿Jesús sabía lo que quería? Sí. Ten misericordia de mí, pero no le dijo qué, ¿verdad? Y hasta después. Y el cieguito, ahí está, clamando a Jesús. Jesús lo escuchó. En tercer lugar, ¿qué hizo el cieguito? Dice que arrojó ¿qué? Su capa. ¿Qué era su capa? Era lo que lo distinguía, ¿verdad? No era una capa y se iba a ir volando, ¿verdad que no? Era lo que lo distinguía como cieguito, como una persona que estaba mendigando, ¿no? Vemos en un programa de los vecinos, que sale uno en el Jorge, no sé cómo le dicen. ¿Qué lo diferencia? Su vestuario, ¿no? De mendigo. ¿De qué? Mendigo, por eso. Mendigo. Entonces, su vestuario lo distinguía de una persona que se la pasaba mendigando, pidiendo limosna, ¿verdad? Se quita su capa, lo que lo distinguía de quién era. Ahora ya no soy un mendigo,
Ahora voy a la presencia de Jesús y mi vida va a ser cambiada, mi destino va a ser cambiado y transformado. Cuando tú y yo llegamos con Jesús tenemos que quitarnos todo lo de nuestro pasado y llegar, porque Jesús nos va a hacer una nueva criatura, una nueva persona, nos va a dar vestiduras nuevas, una nueva identidad, un nuevo destino. Entonces el cieguito se quitó su capa, lo que lo distinguía como un cieguito, como una persona que se la pasaba mendigando, viviendo de la limosna, de la caridad, viviendo de la lástima. Dijo, yo ya no voy a vivir así, porque voy a un encuentro con Jesús. Voy a un encuentro con Jesús. Y yo sé que voy a llegar con Jesús y mi vida va a ser cambiada y va a ser transformada. No sé cómo llegaste con Jesús, pero llegamos así como Él, llegamos ciegos, espiritualmente, cegados por el pecado, cegados por nuestra vana manera de vivir, por nuestra vida antigua sin Jesús. Pero cuando llegamos con Jesús, Jesús nos dio la vista, lo mismo que a este cieguito, y arrojamos nuestra capa, arrojamos todo lo que nos identificaba en nuestro pasado. A lo mejor alguien de aquí fue alcohólico. A lo mejor alguien fue drogadicto, se drogó. A lo mejor fuiste mujeriego. A lo mejor tuviste un estilo de vida totalmente lejano a lo que Dios le agrada, una vida en pecado. Entonces tenemos que quitarnos esa capa, lo mismo que hizo el cieguito, arrojó su capa y dijo, ahora yo tengo una nueva identidad. Esta ya no va a ser mi identidad, la gente ya no me va a ver como el cieguito. Ahora me va a ver como a un hombre que Jesús transformó. A un hombre que Jesús le cambió su vida y a un hombre que Jesús le dio un nuevo destino, una nueva identidad. Entonces arrojó su capa y su vida cambió, su vida fue transformada. ¿Qué dice que después el cieguito qué hacía? Caminó con Jesús. Caminó con Jesús. Nosotros éramos ciegos. Vencimos los obstáculos. Ahora no puede haber obstáculos que se nos opongan en nuestra vida. Tenemos que vencer cada obstáculo que se nos va poniendo en nuestra vida, alejarla de nuestra vida y seguir caminando con Jesús. Lo que siguió de la vida de este dice que él caminó con Jesús, siguió a Jesús. Seguir a Jesús es caminar en sus mandamientos, en obediencia, en un nuevo estilo de vida. Ya no va a haber que nos distinga. Nuestra actitud de fe se va a ver manifestada de esa actitud, ahora en caminar en Jesús. Vencimos los obstáculos, vencimos la oposición, lo intentamos una vez más. Ahora es caminar con Jesús, agarrarnos de Jesús y no soltarnos de Jesús. Ejemplos bien sencillos y bien prácticos lo podemos ver aquí. Un ejemplo, concluyo. El rey David. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Quién era el rey David? Chavito, jovencito. Cuidador de ovejas. ¿Era qué? Cuidador de ovejas. Cuidador de ovejas. Estaba cuidando las ovejitas de su papá y un día a su papá se le ocurrió decirle, David, ven. ¿Y qué hizo David? Bueno, obediencia a los padres, sujeción a los padres, honra a los padres. Dijo, ven, y le dio una tarea. ¿Cuál fue la tarea que le dio el papá? Que les llevara ¿qué? Unos quesos y qué más, y unos panes. ¿Y dónde estaban los hermanos? En la guerra, en el campo de batalla. Bueno, en el campo de estaban ahí todos miedosos, ¿verdad? Y llega Jesús. Perdón, llega David. Llega David,
el pastorcito de ovejas. Esa actitud de fe lo llevó a obedecer a su padre, a honrar a su padre. Esa actitud de fe lo llevó a ir más allá. Llegó con los hermanos, pero escuchó algo que estaba sucediendo. Dice que escuchó y que vio un paladín, un guerrero, como el que se peleó con Rocky, ¿no? Más grandote. Un gigante que tenía atemorizados allá todos. En primer lugar, tenía atemorizado ¿a quién? Al rey. Y si tenía atemorizado al rey, pues tenía atemorizados a los demás. Estaban todos atemorizados. ¿Y qué dijo Jesús? No se turbe tu corazón. O sea, no tengas miedo. La actitud de fe se expresó en sus palabras. Dijo, yo voy a ir y voy a matar a ese gigante. Porque Jehová de los ejércitos me lo va a entregar. Así como el león, como el oso, que Dios me dio la victoria, Dios me va a dar la victoria aquí. Esa actitud de fe que lo llevó a vencer al gigante, a matar al gigante. Podemos ver que el rey David iba a las batallas y ¿qué pasaba? Y las ganaba. La actitud de fe. Segunda de Corintios 11, ¿qué pasó? No vayan. Bueno, estoy. Dice que se fueron todos a la batalla. ¿Y qué hizo David? ¿Qué pasó con la actitud de fe? Se relajó. Se relajó la actitud de fe de David. Dice que se fueron a la batalla, se fueron a enfrentar al enemigo, pero él se relajó, se quedó en la casita a gusto y se paseaba por los patios y de repente por la azotea y de repente ¿qué vio? Una mujer bañándose. Y la actitud de fe, porque su lugar era estar en la batalla. Su actitud de fe era estar actuando en lo que Dios lo había puesto, en lo que Dios le había llamado. No podemos relajarnos, mi hermano. Cayó el adulterio. Vino el pecado a la vida de David. ¿Por qué? Porque se relajó. Porque la actitud de fe de David menguó. Su actitud de guerrero menguó. Nuestra actitud de hijos de Dios no puede menguar, mi hermano. Tenemos que ir cada día más y más y más a donde Dios nos ha llamado y donde Dios nos ha puesto. No podemos relajar, decir, ahora no voy, hoy me quedo. Ahora no voy a la iglesia, hoy me quedo. Acuérdate lo que le pasó a David. Hoy no voy a la iglesia, mejor aquí me quedo, mejor aquí me paseo en mi palacio y me subo a la azotea a ver qué veo, ¿no? No. El rey David se relajó y se vino abajo. Nuestra actitud de fe tiene que ir siempre hacia adelante, hacia el no relajarnos, hacia el no descuidar quiénes somos. Nuestra actitud de fe debe estar siempre trabajando, constante, sirviendo, constante, llevando a la gente a los pies de Cristo, constante, intentándolo una vez más y constantemente venciendo las oposiciones. Esa es la vida cristiana. Y caminando con Jesús. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde. Gracias, Señor, por este mensaje que hoy tú nos has regalado, Señor. Gracias. Gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no relajarnos, Señor, así como tu siervo David. Un día se relajó y vino una catástrofe a su vida, Señor. Hubo una separación de tú con él y él contigo. No permita, Señor, que nosotros nos relajemos, que nosotros descuidemos nuestra relación contigo, Señor. Que nosotros, Señor, siempre hagamos lo que tú has dispuesto para que nosotros hiciéramos. Gracias por estos ejemplos de estos personajes que vimos hoy. Estos personajes que tuvieron un encuentro contigo, Señor.
Permítenos, Señor, seguir siempre caminando de tu mano, no alejarnos, no apartarnos, sino desear y anhelar siempre el buscarte y siempre estar contigo y caminar contigo, Señor. Te damos gracias hoy por este mensaje, gracias por la vida de cada hermano que hoy está aquí congregado, por nuestros hermanos que están conectados. Gracias por sus vidas y gracias por la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu mensaje, por tu palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.